Hay historias tan oscuras que uno pensaría que solo pudieron salir de una mente retorcida, pero no. Lo que verás hoy ocurrió de verdad. Películas que nos hicieron taparnos los ojos están basadas en eventos reales y muchas veces son más aterradores que la ficción. Estas son historias que inspiraron algunas de las películas de terror más escalofriantes jamás creadas. Advertencia. Esta historia contiene detalles perturbadores que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. En las profundidades de la América rural, en el pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin, vivía un hombre solitario que pasaría a la historia como uno de los personajes más macabros jamás conocidos. Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, nacido en 1906, Ed tuvo una infancia marcada por el aislamiento, el fanatismo religioso y el abuso emocional. Su madre, Augusta, era una mujer estricta y extremadamente religiosa que le inculcó una visión enfermiza del mundo. Le enseñó que todas las mujeres, excepto ella, eran pecadoras, criaturas del diablo. Lo mantuvo alejado del resto del mundo, sin amigos, sin contacto con la realidad. Cuando Augusta murió en 1945, Ed quedó completamente solo y algo dentro de él se rompió. A partir de ese momento, comenzó un descenso oscuro y enfermizo. Durante la década siguiente, varias personas desaparecieron en la zona, pero no fue hasta 1957, tras la desaparición de una mujer llamada Bernice Worden, que la policía llegó hasta la granja de Gein. Lo que encontraron ahí parecía sacado de una película de terror, solo que era real. En el interior de su casa hallaron cuerpos mutilados, cráneos convertidos en tazones, máscaras hechas de piel humana, sillas tapizadas con piel, un cinturón hecho con pezones y lo más perturbador, un traje completo hecho con piel de mujer. Ed había estado desenterrando cadáveres de mujeres de los cementerios locales para recolectar partes de sus cuerpos. En algunos casos, también cometió asesinatos, todo con un solo propósito: reconstruir el cuerpo de su madre y convertirse en ella. Aunque solo se le confirmaron a 2 asesinatos, el nivel de horror hallado en su casa fue suficiente para que el nombre Ed Gein quedara grabado en la historia como uno de los casos más enfermizos del siglo XX. Su historia sirvió de inspiración para varios personajes icónicos del cine del terror, como Norman Bates de Psycho, Leatherface de Texas Chainsaw Massacre y Buffalo Bill de Silence of the Lambs. Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente y enviado a un hospital psiquiátrico, donde vivió hasta su muerte en 1984. Nunca mostró remordimiento, murió como vivió, solitario, perturbado y rodeado de oscuridad. Este caso nos recuerda que a veces los horrores más grandes no se esconden en lo sobrenatural, sino en la mente humana. Dicen que hay una casa en California donde las escaleras no llevan a ningún lado. Las puertas se abren de la nada y los fantasmas caminan sin descanso. Bienvenido a la mansión Winchester. Esta no es una mansión cualquiera. Ubicada en San José, California, fue el lugar de Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas. Ya saben, el creador del famoso rifle Winchester, el arma que conquistó al oeste y que también dejó una estela de muerte a su paso. Devastada por la pérdida de su hija y su esposo, Sarah heredó una enorme fortuna, pero con ella también llegó el peso de una supuesta maldición. Según la leyenda, un médium le advirtió que los espíritus de todos aquellos que murieron por su culpa la perseguirían, a menos que construyera una casa para poder apaciguar a sus almas. Y así comenzó una construcción sin fin. Desde 1886 hasta su muerte en 1922, la casa creció sin descanso, de día y de noche. Se derribaban y se reconstruían constantemente paredes. Cada detalle era extraño, como si se tratara de una pesadilla. El resultado de la estructura fue un total de 160 habitaciones, más de 10.000 ventanas, escaleras que terminaban en techos, puertas que se abren al vacío, tragaluces en el suelo y un sinfín de símbolos ocultos, muchos relacionados con el número 13. Sarah dormía cada noche en una habitación distinta para, según se dice, confundir a los espíritus. Se cuenta que realizaba sesiones espiritistas en una sala secreta, donde recibía instrucciones de los muertos para continuar su construcción. Hoy la mansión Winchester es una atracción turística, pero quienes la visitan afirman haber escuchado pasos,
susurros, golpes inexplicables o haber sentido una presencia observándolos. ¿Fue esta casa un acto de locura, un monumento a la culpa o realmente un refugio para las almas perdidas? Lo único seguro es que esta mansión no fue diseñada para los vivos, sino para los muertos. ¿Te gustan las historias reales que inspiran pesadillas? Suscríbete y acompáñame en el próximo caso. Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero algunas, tristemente, son completamente reales. Esta es la historia de Anneliese Michel, el exorcismo que estremeció al mundo. Anneliese nació en Alemania en 1952, en una familia profundamente católica. Era una joven tímida, estudiosa y amable, hasta que todo cambió de forma drástica. A los 16 años, sufrió su primera convulsión. Los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y más tarde, un trastorno psicótico con síntomas depresivos. Fue internada en varias clínicas, recibió medicamentos, pero su condición no mejoraba. Pronto comenzó a experimentar visiones aterradoras. Afirmaba ver rostros demoníacos, escuchar voces que le decían que estaba condenada y sentía que algo maligno vivía dentro de ella. Según sus propias palabras, estaba poseída por múltiples entidades: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y otros. Su cuerpo y mente empezaron a deteriorarse. Hablaba en idiomas que nunca había aprendido, gritaba durante horas, comía arañas, carbón y orinaba en el suelo. Se golpeaba hasta romperse los huesos. No podía soportar ver cruces ni agua bendita. Desesperados, sus padres buscaron ayuda más allá de la medicina. Tras mucha insistencia, la iglesia autorizó un ritual formal de exorcismo. No fue uno, sino 67 exorcismos en un periodo de casi 10 meses, realizados por los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Alt. Durante las sesiones, se grabaron escalofriantes audios en los que se escuchan gruñidos, voces guturales y afirmaciones como: "Yo soy Lucifer, fuera de ella me pertenece". El 1 de julio de 1976, Anneliese murió. Pesaba apenas 30 kilos, estaba desnutrida, deshidratada, con lesiones graves y huesos fracturados. La causa oficial: muerte por negligencia. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio. Fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y recibieron penas con libertad condicional. Aún hoy, el caso de Anneliese divide al mundo entre lo científico y lo sobrenatural. ¿Fue una enfermedad maltratada o una verdadera posesión ignorada por la ciencia? Una cosa es cierta: Anneliese Michel pidió ayuda y terminó convertida en leyenda. La casa muda, el crimen que nadie pudo explicar. En lo profundo del campo uruguayo, en una noche tan silenciosa que se podía oír la madera crujir, ocurrió uno de los relatos más perturbadores del folclore latinoamericano, una historia que aún hoy sigue helando la sangre de quienes la escuchan. Esta es la leyenda del asesinato de Godoy. En 1944, en un poblado rural, comenzó a circular un rumor. 2 hombres habían sido encontrados muertos de una vieja casona, pero lo que ocurrió ahí no era un crimen cualquiera. Se decía que un vecino encontró la puerta abierta y un hedor indescriptible. Al entrar, salió corriendo sin decir palabra. Cuando la policía llegó, encontró una escena digna de pesadilla: ojos arrancados, lenguas mutiladas, cuerpos con cortes precisos, casi rituales. Pero lo más perturbador fueron las fotografías, imágenes que mostraban a víctimas aún con vida atadas dentro de la misma casa, llorando y suplicando. Las cámaras seguían ahí, intactas. No había testigos, no había huellas, no había signos de entrada forzada, y el crimen jamás fue resuelto. Algunos decían que los hombres estaban involucrados en rituales, otros creían que la casa estaba maldita. Incluso hubo quienes aseguraban que algo no humano vivía allí desde antes que existiera el poblado. Los lugareños comenzaron a evitar el lugar. Decían escuchar gritos por las noches, ver luces extrañas y una figura sin ojos que deambulaba por los pasillos. Décadas después, esta leyenda inspiró a una película uruguaya, La Casa Muda, una obra filmada en un solo plano secuencia, como si el espectador viviera el terror en tiempo real. La película, aunque ficticia, tomó elementos de esta historia popular y fue tan inquietante que Hollywood hizo su propia versión, La Casa del Silencio,
protagonizada por Elizabeth Olsen. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar si los asesinatos ocurrieron realmente o si todo fue una historia contada para que nadie se atreviera a entrar a esa propiedad. Lo único cierto es que la vieja casona aún existe, desgastada, podrida, pero sigue en pie. Y si te atreves a entrar, tal vez aún escuches los susurros. ¿Te atreverías a pasar una noche en la casa Godoy? Déjamelo saber en los comentarios si es que logras dormir esta noche. A veces creemos que las películas de terror son solo eso, ficción, pero la realidad es mucho más oscura de lo que imaginamos. Historias como esta nos recuerdan que el mal no siempre necesita un rostro, a veces se esconde en una casa abandonada, en una voz que no debería existir, o en alguien que alguna vez fue completamente normal. ¿Y tú, todavía crees que todo esto fue una coincidencia? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál de estas historias fue la que más te impactó? Y si conoces alguna otra película basada en un caso real, me encantaría leerla. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para más historias que quizá no deberían ser contadas. Nos vemos en las próximas pesadillas y hasta entonces, mantén las luces encendidas.